Estamos en Egipto, durante la 18ª dinastía allá por el 1350 a.C., época en la que se estima que el imperio había alcanzado el pináculo de la gloria y las riquezas, en virtud del próspero reinado del faraón Amenhotep III. La nación del Nilo gozaba de pleno auge en cada uno de sus aspectos, pero estaban al borde de ser testigos de un inusitado cimbronazo y una radical reforma religiosa que se propagaría a niveles sociales, políticos, culturales y artísticos. Cuando el joven príncipe Amenofis IV ascendió al trono y llevó el reino hacia un confuso periodo de revolución contra su propio régimen, entre inspiraciones divinas y acompañado por un extraño aspecto físico con el que se representaba, entre femeninos y extrahumanos. Este faraón, distinto a cualquier otro, pasó a la posteridad como Akenatón, y hoy en La Nación Mística vamos a dar luz y aportaremos datos únicos sobre este capítulo anómalo del Antiguo Egipto. Akenatón se consideraba un filósofo, un profeta, y fue la primer figura en la historia en dictaminar e imponer la adoración hacia un solo y único dios, en este caso el disco solar Atón, convirtiéndose en el precursor original del monoteísmo, declarando a los demás cultos obsoletos, con todo lo que esto significaba en ese contexto. Pero ¿de qué manera llega al trono para decretar tal mandato? Para esto es necesario remontarnos años atrás, hacia su controvertido origen y su crianza durante el prolífico reinado de su padre, Amenhotep III, uno de los más celebrados reyes egipcios, al nivel de Ramsés II. Recordamos que estamos en el Imperio Medio, periodo de hegemonía tebana, como ya indicamos en nuestro anterior vídeo sobre cosmogonía egipcia, que de paso los invito a visionar, donde predominaba Amón-Ra como deidad suprema del Estado. Los sacerdotes de su culto ostentaban un poder sin precedentes, codo a codo al poder del faraón. Testimonio de esto es el enorme recinto de Karnak, en Luxor, el complejo de templos más monumental de todo Egipto y, si me apuran, de todo el mundo antiguo. Cuando decimos enorme, decimos un perímetro de 2,5 kilómetros, rodeado por una muralla de 8 metros de grosor. Akenatón nace en estos tiempos, entre 5 hermanas y un hermano mayor, es decir que él no era heredero natural de Amenhotep, sino su hermano Tutmosis, quien fallece por razones desconocidas durante el reinado de su padre. Akenatón siempre había sido considerado un niño especial, extraño y apartado de sus hermanos, inclusive al ojo público, posiblemente a raíz de una serie de rasgos físicos inusuales. Un cráneo alargado, ojos almendrados y un cuerpo débil e irregular. En este punto todos se apuran a decir que esto era resultado de las prácticas del incesto, ya que, como todos sabemos, la casta gobernante egipcia ejercía estas prácticas para garantizar la sangre real de los sucesores. Pero todo indica que su madre fue Ti, la primera esposa de Amenhotep, que no poseía sangre real, sino un origen más misterioso en el enclave sureño de Panópolis, señalada como hija de un importante y ambicioso comandante. Algunas fuentes la vinculan como prima de Amenhotep, pero lo cierto es que seguramente se trató de una maniobra de su padre para legitimar su derecho al trono. Esta reina y Amenhotep III fueron inseparables hasta el final de sus días, y su influencia en el reinado fue tajante. No sabemos si tiene algo que ver con la prematura muerte de Tutmosis,
heredero natural, que no era hijo suyo. Como ven, ya todo parece una auténtica trama de Juego de Tronos. Lo cierto es que ella ya promulgaba la figura de Atón como dios superior, la cual estaba empezando a emerger, algo que evidentemente no agradaba nada a los sacerdotes de Amón. Y Akenatón fue criado e iniciado por su madre en este culto, que él llevaría posteriormente al extremo. Hacia el final de su vida, Amenhotep III estableció un periodo de corregencia de algunos años junto a su hijo, entre comillas, legítimo, que en ese entonces era conocido como Amenhotep o Amenofis IV, nombre con el que accedería al trono tras la muerte de su padre por causas naturales cerca de los 60 años. La razón de su cambio de nombre estamos a punto de conocerla. Una vez consumada su ascensión, nadie esperaba lo que sucedería. Akenatón, en ese entonces Amenofis IV, contrae matrimonio con la famosa reina Nefertiti, de belleza legendaria y otra figura clave en esta historia, y de las más enigmáticas de Egipto, que también posee un origen controvertido. Algunos estiman que era hija no legítima de un alto dignatario, pero también hay evidencias que indican que era una princesa proveniente del país de Mitanni, al norte de Siria, donde se realizaban prácticas de deformación de cráneo, o bien una princesa nubia, del actual país Sudán. Ya como vemos, ambos esposos poseen un origen misterioso y poco claro entre los historiadores, y no hay consenso sobre sus inusuales rasgos físicos, si se trataba de una mera forma de representación o si eran genuinos o causa de alguna enfermedad. Aquí hago una pausa. Si han llegado hasta aquí, quiero agradecerles y comentarles que tenemos muchísima data mística sobre Egipto que deseamos compartir. Así que esperamos esas suscripciones y siéntanse libres de compartir este video y dejar sus likes. Pero ok, sigamos. En el 5º año de su mandato, Amenofis IV cambia su nombre por el de Akenatón, resplandor de Atón, a raíz de una epifanía de naturaleza mística, una canalización con el mismísimo Atón, cuyo designio fue que se haga su voluntad como único Dios, cual si fuera la zarza ardiente de Moisés. Ya llegaremos más adelante a este punto. Sentenciando la abolición del resto de cultos, desplazando a la casta sacerdotal que ostentaba un enorme poder y amasaba fortunas cuantiosas. De esta manera arrancó el período hoy conocido como Tel el Amarna o amarniense, caracterizado por el culto atoniano, si bien era una medida de carácter muy impopular entre el pueblo egipcio. También recordemos que en estas épocas el imperio había alcanzado una extensión que llegaba hasta Oriente Próximo y gozaba de relativa paz en materia militar y en relaciones exteriores, y otra de las primeras directivas de Akenatón fue hacer retornar al ejército, dando la orden de no atacar a nadie más, a menos de que sean atacados. De esta manera, ya no solo tenía garantizada la animosidad de la casta sacerdotal, a quien había dejado sin poder de influencia, sino ahora también de la milicia. Sin dudas, Akenatón era un personaje excéntrico, pacifista, filósofo y imbuido en sus propias creencias, inspirado por un culto ajeno a la nación egipcia, y poseía casi una obsesión por ser representado radicalmente distinto a cualquier otro gobernante, desechando el canon artístico que había regido como identidad egipcia por miles de años. Si efectivamente eran deformaciones, en vez de ocultar estos rasgos, como hubiese hecho cualquier otro faraón, que solían representarse siempre simétricos, fuertes y fornidos, este exaltó sus características deformes y los de su esposa Nefertiti, junto a todos sus hijos y la corte real.
¿Qué rey en su sano juicio querría representarse débil? Sería como mancillar su propia figura. Veamos. Además de los cuellos y extremidades alargadas, las barrigas y caderas prominentes, lo primero a remarcar es la forma y el tamaño de sus cráneos, que si bien no es del todo extraño, ya que las deformaciones craneales suelen practicarse en tribus aisladas de África o culturas antiguas de Latinoamérica, pero la clave es la siguiente. Esta práctica no aumenta el tamaño ni la capacidad volumétrica de un cráneo, sino que solo lo aplana o lo deforma. Es inevitable, en este caso, dar un salto espacial bastante amplio hacia la península de Paracas, en Perú, donde el arqueólogo Julio Telio, en 1927, halló cientos de cráneos con estas características, datados temporalmente en el mismo período, hace unos 3.500 años. Juzguen por ustedes mismos si estos cráneos son resultado de deformaciones o si son genuinos. A la luz de estos datos, nobleza obliga, no estamos necesariamente afirmando conexión alguna entre este faraón y estas evidencias, sino que hacemos hincapié en la inspiración en un culto ajeno al mundo egipcio, ya que es curioso que pocos años después, entre el 1300 y el 1200 a.C., tenga lugar el capítulo bíblico del éxodo del pueblo hebreo, comandado por Moisés, patriarca y profeta de la Biblia, autor del Pentateuco, nada más ni nada menos que los primeros 5 libros. ¿Podría haber alguna conexión entre el culto atoniano y la posterior sublevación y exilio del pueblo hebreo? En algunas teorías, floja de papeles si me preguntan, se afirma que Moisés y Akenatón eran la misma persona, pero si lo fue o no es algo irrelevante a esta altura. Lo cierto es que no hay documentos que indiquen que Akenatón fuera un despótico tirano perseguidor sistemático de sus opositores, sino que estaba inmerso en su propio culto y afirmaba a los sacerdotes que no había necesidad alguna de idolatrar varios dioses, sino que el Dios único era uno y que vivía en cada uno de ellos. Una afirmación bastante aventurada y revolucionaria en su contexto, tirando por saco miles de años de tradición. Curiosas coincidencias también encontramos entre el himno a Atón de este periodo y el Salmo 104 de la Biblia. ¿Fue Akenatón el germen del surgimiento del monoteísmo pocos años después? ¿Fue un revolucionario? ¿Un loco con delirios místicos? Lo cierto es que a partir de este momento se bifurcaron los cultos religiosos de la historia para siempre entre politeístas y monoteístas. El turbulento reinado de Akenatón se extendió durante 17 años y encontró su cenit durante el 12º año. Había mandado construir una nueva capital del imperio, Amarna, la ciudad de Atón, y sus mandatos habían calado en todos los aspectos de la sociedad en ese entonces. Poco se sabe de la muerte de Akenatón o de Nefertiti. Las hipótesis que se barajan son la muerte a raíz de una epidemia que afectó a la familia real o una enfermedad congénita. La única momia real hallada de ese periodo fue en la tumba KB55 del Valle de los Reyes, pero lo único que revela su análisis es que tenía un parentesco con la momia del faraón Tutankamón, asociado como hijo directo de Akenatón y curiosamente la única tumba intacta y no profanada de todo Egipto. La momia de KB55, en pésimo estado de conservación,
o se trataba de Ti, la madre de Akenatón y abuela de Tutankamón, o bien una segunda hipótesis apunta a Segmencara, el faraón sucesor a la muerte de Akenatón, que nadie sabe a ciencia cierta quién fue, incluso si fue hombre o mujer. Muy probablemente haya sido la mismísima Nefertiti, de quien se perdió el rastro hacia el 14º año de reinado de Akenatón y que gobernó bajo ese nombre durante otros 2 turbulentos años, hasta la ascensión de, ahora sí, Tutankamón, el niño rey que restableció rápidamente las bases de la antigua religión, período de marcado carácter iconoclasta, que se encargó de borrar las imágenes y todo vestigio del culto atoniano. Aún así, el famoso Tutankamón duró poco tiempo en el trono, habiendo muerto hacia sus 18 años por causas desconocidas y siendo sucedido por Ay, probablemente progenitor de Nefertiti. Poco más por resaltar de esta dinastía, que ya se encontraba en decadencia. Luego vino Horemheb, dejando el terreno liberado para la próxima familia gobernante. Sea como fuere, Egipto al mando de Akenatón tuvo un impacto distinguido en la historia, a tal punto que hoy seguimos a la espera de nuevos datos o descubrimientos que arrojen luz sobre este capítulo turbulento. ¿Qué relación existió entre el culto atonista y el surgimiento de las escrituras judías? Por hoy dejaremos el tema aquí. Espero hayan sacado provecho de toda esta info, ya que siempre es bueno vincular todas las fuentes a nuestro alcance. Y sin más, desde la Nación Mística, la Nación del Fuego Azul, nos vemos en un próximo vídeo. Espero sus suscripciones y sus buenos likes, y si disfrutan el contenido los invito a compartirlo. Muchas gracias por tu tiempo.